Malestar Espiritual. En esta ocasión tenemos una gran invitada, Maru Elizondo, que nos hablará del tema de la descodificación biológica. Maru, es un placer tenerte en uno de los primeros episodios y alguien muy especial que aprecio muchísimo, que yo pude constatar el trabajo y lo maravilloso que es descodificar temas emocionales y sacar todo lo que uno trae dentro que a veces ni sabes, porque es un tema bastante común en todos los seres humanos, que tenemos emociones guardadas que a veces no sabemos ni de dónde vienen y que esas emociones se pueden proyectar en enfermedades, en síntomas, en un dolor de espalda, en me duele el hombro, no sé por qué me duele la nuca de este lado, o sea, atrás de la oreja, cosas raras que no sabemos ni de dónde vienen, y nos vienes a hablar ese tema y me gustaría mucho que explicaras y nos hicieras una introducción para que la gente entienda lo que es la descodificación biológica. Muy bien, con mucho gusto. Claro que sí. Pues mira, la descodificación biológica es un acompañamiento terapéutico que no sustituye ningún tratamiento tradicional, médico, psicológico o de cualquier índole, sino que es un complemento y se basa en las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. A mí me gusta comentarles que el doctor Hammer fue un médico alemán que vivió la tragedia de perder a uno de sus hijos que estaba dormido en cubierta en un yate en la costa italiana cuando recibió un impacto de bala. Entonces, el hijo del doctor Hammer estuvo hospitalizado 4 meses y finalmente falleció. El doctor Hammer, habiendo sido una persona sana toda su vida, al poco tiempo desarrolló cáncer de testículo. Y él se preguntó si ese síntoma, cáncer de testículo, pudiera tener que ver con una relación causa-efecto con haber perdido a su hijo por el tipo de tejido afectado. Claro. Entonces fue a preguntarle a todos los pacientes oncológicos donde él trabajaba en Alemania si antes de su cáncer habían vivido una situación de muchísimo estrés. Y el 100% dijo que sí. Así que se dedicó a investigar qué era lo que pasaba en las personas para que generaran un síntoma u otro o no hubiera síntoma. Y así fue como descubrió las 5 leyes biológicas. ¿Y cuáles son esas 5 leyes? La primera ley biológica dice que antes de que aparezca un síntoma, la persona ha vivido una situación de mucho estrés. Se denomina bioshock. Es un momento puntual donde la persona vivió una situación dramática, inesperada, sin solución y que la ha vivido en soledad, no lo ha podido expresar. Cuando esto sucede, activa el programa biológico de supervivencia que conocemos comúnmente como enfermedad. Esos programas los traemos en el cerebro almacenados, digamos, como una computadora. Y cuando sucede esa situación que no podemos gestionar en ese momento, que no tenemos los recursos, se activa el programa y es lo que genera un síntoma. Qué fascinante y qué normal. O sea, es algo que todos los días estamos viendo en nuestras propias vidas y en los demás. Siempre tenemos emociones que vamos guardando y que no expresamos, siempre tenemos situaciones que no sabemos cómo gestionar. Y eso se traduce en mil vueltas en la cabeza, desde un pensamiento hasta un síntoma, como dices, que yo creo que a todo mundo le pasa. Sería muy interesante decirnos cómo aprender a gestionar a través de esta herramienta y cómo podemos apoyarnos a nosotros mismos, conociendo o la prevención o el sanar esa emoción. Cuando una persona viene con un síntoma, cuando trae un diagnóstico principalmente, podemos saber perfectamente qué tejido está afectado. Al saber qué tejido está afectado, podemos saber qué tipo de vivencia tuvo. Y yo lo que haría es una pregunta muy puntual. ¿Qué situación viviste de este tono, dependiendo del diagnóstico, antes de que apareciera tu síntoma? Para que la persona conecte con ese momento de mucho estrés que vivió. Y con eso se trabaja. Porque en ese momento las células de nuestro cuerpo
dejaron esa información de estrés grabada. Y mientras no vayamos a mirarla, mientras no vayamos a descargarla, ese programa biológico que se activó seguirá su curso. Que, dicho sea de paso, la segunda ley biológica dice que estos programas funcionan en dos fases. La fase activa, que es cuando justo pasa el evento, se activa el programa y nos mantiene en lo que decimos nosotros simpaticotonía, nos mantiene en alerta, con insomnio, rumeando, ¿cómo lo voy a resolver con esta situación de mucho estrés? Hasta que de una manera consciente o inconsciente, real o imaginaria, la persona resuelve su conflicto. Y entonces pasa a la fase de reparación, donde el sistema nervioso autónomo parasimpático es el que actúa y nos pone en relajación, en reposo, recuperación. Curiosamente, es cuando por lo general nos damos cuenta de que se nos activó este programa porque aparecen los síntomas físicos. Ahí en esta fase es donde aparecen las inflamaciones, las infecciones, la temperatura, todo esto, el dolor, por lo general en esta fase, ¿no? Es cuando acudimos al doctor y entonces nos da un diagnóstico. Y la persona, algunas personas quieren saber y quieren trabajar para que no les pase en el futuro lo mismo. Entonces la descodificación biológica entiende qué tipo de vivencia tuvo, se trabaja con ella para dar un recurso a la persona y que resignifique su historia. Y de esa manera el programa puede continuar su curso y volver al estado normal. Esa parte que dijiste del rumear Mm, o del imaginario o el verdadero, ese me ujú, encanta porque hay mucha gente que tiene problemas imaginarios. O ujú, sea, y eso pasa muchísimo porque lo he vivido yo y porque lo escucho a muchas personas. O sea, ¿cómo haces una película de algo que todavía no pasa? ujú, Pero en tu cuerpo ya segregaste todas las toxinas o todo lo que hayas que segregar para que te haga mal. O sea, y es la emoción de miedo, del síntoma que te trae esa emoción y que te puede causar el daño. O sea, esa parte también se puede trabajar puedes apoyar para que no le vuelva a pasar a una persona estar rumeando, pensando, sobrepensando una situación que todavía no pasa, que tenga miedo a lo que no ha pasado aún. O sea, ¿cómo podemos manejar esas emociones que tanta gente nos atormenta ujú. y dejar de suponer y de imaginar cosas que aún no han pasado? Exactamente así como lo dices, para el inconsciente no es lo mismo real, virtual, imaginario y simbólico. No hay diferencia. Entonces, si uno se lo está imaginando, para el inconsciente es real. Si es real, realmente, valga la redundancia, también. Entonces, el conflicto se puede activar de la misma manera. Cuando uno tiene miedo al futuro, se puede trabajar ese miedo al futuro porque ha generado esa situación seguramente por experiencias anteriores de la infancia o tal vez de otros momentos, ¿no? Ya. Que la persona ya ha vivido situaciones que le han generado estrés, por lo tanto, desde ahora ya está en esa situación de ese miedo al futuro. Trabajamos eso para que pueda liberarse y ver el futuro desde otro lugar. Para un autocuidado, pudieras, Sí, esa, el ujú, resultado, cómo lo puede percibir una persona cuando obtiene esta herramienta y cómo lo puede integrar a su ujú. vida diaria. Ok, cuando una persona descodifica un síntoma, adquiere un recurso que le va a servir para toda su vida. Ese recurso ya era propio, pero digamos que lo traemos para al presente, lo traemos a ponerlo disponible para que la persona lo pueda utilizar y se sienta de otra manera en futuras situaciones con ese mismo tono conflictual. Entonces, a partir de ahí, de descodificar, de hacer una terapia, la persona tiene este recurso y en adelante las vivencias serán vividas desde otro lugar. Ahora, la vida nos presenta situaciones inesperadas a diario, ¿no?
A veces tienen un nivel bajo y a veces la masa conflictual es muy grande. Cuando las situaciones de la vida diaria tienen cierto nivel de estrés, uno mismo las puede gestionar. Una manera de hacerlo es, a ver, acaba de pasar esto que me hizo enojar muchísimo. Me doy un momento, me siento un instante y conecto con eso que estoy sintiendo. ¿Dónde está ese enojo? En mi cuerpo. Y la persona puede sentir que se le revuelve el estómago, por ejemplo, ¿no? Ok, quédate ahí, dale lugar a esa sensación corporal, porque ahí ha quedado ese estrés guardado. Si tú en ese momento, tú sola en tu casa o donde te haya tocado, paras unos instantes y observas esa sensación, se va a expresar, la vas a sentir y luego va a desaparecer. Y de ahí le estás dando la oportunidad a tu cuerpo de no generar un síntoma mayor más adelante, entendiendo que el nivel conflictual era bajo. A veces necesitamos de una terapia porque hay situaciones muy difíciles de gestionar. Y entonces esas situaciones, esos síntomas, se trabajan en terapia y a veces requieren varias sesiones porque hay que ir trabajando poco a poco para que la persona pueda irse liberando y no retraumatizando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consultante para ir a su tiempo y a su ritmo. Son capitas que vamos desechando para poder llegar a la raíz. ¿Podría Así. decirse algo como eso? Sí, a Pues veces más profundas que otras. claro. A veces hay que ir paso a paso para llegar muy profundamente, a veces no tanto, ¿no? Muchas veces las personas ven resultados con una sola sesión porque es algo que es reciente y que no tiene un síntoma muy grande, ¿no? Con lo que te contaba del doctor Hammer, él al principio creyó que tenía que ver con el cáncer, pero después se dio cuenta que era con todos los síntomas, cualquiera, físico, emocional, comportamental o conductual. Desde una tos, una gripa, un dolor de rodilla, hasta cualquier cáncer. Lo que hace la diferencia es la masa conflictual y el tiempo que ha durado el conflicto en fase de estrés. ¿Qué tanto tiempo has mantenido esto? Y entonces se genera un síntoma mayor. Qué interesante, de verdad que cuántas personas no estamos todos los días teniendo distintas emociones y no las tomamos en cuenta. Sobre todo eso, yo desde que empecé a trabajar mucho en mi interior, empecé a darme cuenta y observarme y a ver cada emoción la detecto así. O sea, viene una situación, mi hija tira todo lo que puede tirar, rompe lo que puede romper. Y si algo no me gustó, o sea, lo primero que hago es ver por dentro, o sea, que es algo que yo antes no hacía. Comúnmente no lo experimenté y, y es algo que yo ahora recomiendo muchísimo. Y cuando conocí el trabajo que haces y supe lo que ayuda y sobre todo lo que previene o cura, porque al curar esa emoción, puedes curar la enfermedad si lo haces de una manera que realmente trabajaste todas las emociones, o sea, es milagroso, o sea, es algo que de verdad queremos compartir con todo el auditorio, con toda la gente que vea este programa y llegar al mayor número de personas para que puedan saber que es tan importante la autoobservación y que hay herramientas como las de descodificación biológica para poder desactivar esos detonantes que nos van a traer una enfermedad de cualquiera, como lo has explicado. Y eso me llena de emoción para mí, que yo lo he probado y he podido comprobar tu trabajo y me ha ayudado muchísimo y lo queremos recomendar ampliamente al público. Y también hay algo que me gustaría mucho que platiques, tal vez una o dos historias de gente, de casos de éxito que a ti te haya sorprendido y que te haya dejado una satisfacción muy Mm. grande
en tu trabajo y en lo que estás haciendo, porque estás ayudando al ser humano. Y todas las personas que hacen lo que estás haciendo tú, yo creo que están cambiando el mundo, porque al ayudar a controlar nuestras emociones, estamos haciéndonos el favor más grande. A veces se nos olvida en la vida que hay cosas tan importantes como el cuidarnos por dentro. A veces nos cuidamos físicamente, a veces nos cuidamos que tengamos las cosas cómodas que queremos tener, pero no cuidamos lo más importante, que es lo que nos hace tener todo lo que puedas tener alrededor de ti. Y es nuestro interior, nuestras emociones, y que de ahí viene todo. Y que si cuidamos nuestros pensamientos y emociones, o sea, nos empezamos a alinear con la abundancia y con la prosperidad a todo lo que da. Y queremos compartir todo este tema para que la gente sepa que hay muchísimas herramientas y que esta es una de ellas para poder avanzar y ser felices. Y no solo ser felices, ser abundantes en todo lo que hay, porque empiezas a cambiar también tu manera de pensar. Empiezas a ver que no puedes reaccionar a todo lo que pasa de una manera irresponsable porque te estás haciendo un daño profundamente. Y, y bueno, cuéntanos qué historias te puedes decir tú, esto a mí me ha ayudado para creer más en esto, aparte de la tuya, que también la Exactamente. tienes, por favor. Pues sí, así fue. Yo llegué aquí a estar de este lado como terapeuta porque una primera vez fui consultante y a mí me sorprendió cómo se me quitó mi síntoma, que yo sentía que me moría. Te lo digo así honestamente y con todas sus letras. Yo sentía que me moría. Entonces quise aprender más y empecé a estudiar hasta que encontré el instituto donde me he formado, el Instituto Ángeles Walder, y ahí yo dije, algo serio, algo profesional, que me dé a mí las herramientas suficientes para poder dar a conocer esto que a mí me ha servido tanto y que la gente se pueda beneficiar como yo me he beneficiado. Entonces, así fue como empecé a certificarme primero en ¿Cuál fue tu síntoma y cuál mi era, si se puede síntoma. saber? Sí, mi síntoma era que me faltaba el aire, me ahogaba. Sentía de repente, de la nada, que me ahogaba. Entonces, era algo que yo sentía en verdad que me moría. Inclusive, le decía a mi marido: "No me dejes morir ahogada", porque me pasaba todos los días. Y en mi caso, la terapeuta que me atendió es mexicana, es de Monterrey. Y dicho sea de paso, te comento que esa sesión fue por teléfono, porque el Zoom no jalaba aquí en Dubái en aquel tiempo, y la hicimos por teléfono. Pues ella entendió perfectamente lo que me estaba pasando. Y en mi caso, el origen del síntoma tenía que ver con una historia transgeneracional. El transgeneracional nos habla de alianzas invisibles con nuestros ancestros. Y en mi caso, yo, yo tengo esta historia con mi tío Eugenio. Mi tío Eugenio, en paz descanse. Yo me llamo María Eugenia, ese es mi nombre de pila. Em, Mi nombre, Eugenia, y él es Eugenio. Es lo mismo femenino y masculino. Mi tío Eugenio falleció cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y eso de por sí, pues ya genera una memoria en mi persona, yo en el vientre de mi madre, ¿no? Además, por su fecha de fallecimiento y mi fecha de nacimiento, tenemos otra alianza, que esa es una fórmula que bueno, en el caso nuestro así es. Y por el nombre principalmente, ¿no? El caso es que mi tío falleció porque se ahogó, le dio un ataque epiléptico. Y él estaba solo cuando esto le pasó, se quedó pues en la noche y le pasó aparte de esto. A mí me pasaba todas las noches. Y yo descodifiqué este síntoma que tenía este origen y nunca más me volvió a pasar. ¿Cómo supiste que era tu tío? ¿Cómo supiste y cuánto tiempo duró esa agonía? Qué horror. Pues lo descubrió la terapeuta y lo descubrió por el árbol genealógico. Es algo de lo que nosotros pedimos para ahora yo lo hago también, ¿no? En una sesión, es que las personas hablen de su árbol genealógico, hagan una representación, un dibujo, un genograma. Ujú. Entonces,
Ahí escribes, apuntas los nombres de tus padres, de tus abuelos, si sabes alguna historia dramática o no, que se dedicaban, su fecha de nacimiento, fallecimiento. Entonces ella, que una de mis hermanas ya había hecho una sesión anteriormente, pues ella tenía mi árbol enfrente, y te digo, fue por teléfono, ni siquiera en videollamada. Pero al tener el árbol y con mi nombre y viendo, me dijo, háblame de tu tío. Y yo le dije, mi tío falleció porque le dio un ataque epiléptico y se ahogó. Ahí está el origen, me dijo. Entonces lo que hay que hacer es entender al inconsciente que yo soy otra persona y que honro su vida y que pues era lo que a él le tocaba vivir y que me permite a mí vivir en este mundo terrenal con paz y tranquilidad. Entonces, haciendo un acto simbólico, en este caso lo que hice fue hacerle una carta, una veladora, para inconscientemente, para el inconsciente, los símbolos son muy importantes. Entonces, al velarlo, está entendiendo esta, pues, velación como tal, ¿no? Él está muerto y yo estoy viva. Quemé la carta, al final, después de los 3 días, las cenizas las tiré en el mar Wow. y nunca más me volvió a pasar. Jamás. Qué impresionante que lo que me platicabas era que en nuestras células quedan estos registros. ¿No es Exacto. así? Así es. Y en este caso es una memoria que por amor yo tomé y dije, yo igual que tú. Inconscientemente. Me doy cuenta que esto pasa cuando me empiezo a ahogar. O bueno, cuando ya tenía un tiempo ahogándome y no sabíamos por qué, ¿no? Porque no había una situación estresante en el momento, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo estuviste ahogándote todas las noches? Meses, no Dios. recuerdo ya. Ajá. Y esto fue en el 2016. Ahí fue cuando yo llegué a la descodificación biológica. Y se me quitó mi síntoma. Entonces yo dije, wow, yo quiero aprender, pero aprender mm, bien, con estructura, para poder ofrecer a las personas esto mismo que yo he vivido. O sea, en el sentido de reconocer que hay algo que hay que ir a mirar para sanar esa historia, resignificar y poder vivir libremente. Y así con todo, Sol, así con Es todo. fascinante, es de verdad, es tan, tan maravilloso cómo funciona. Y algo que yo siempre digo es que somos uno y Así. estamos tan conectados, estamos tan cerca uno del otro. O sea, y familia y lo demás, pero el ser humano cuando entienda que estamos conectados, subimos de nivel completamente. Y creo que ese mensaje también es algo que queremos siempre dar en este programa y lo refuerzas y me encanta y le doy tanto énfasis por eso. Y háblame de lo que te decía de un caso de éxito de una persona que haya tenido una enfermedad muy complicada y que haya podido destrabar todo lo que le estaba causando esa detonante de las Ujú. emociones. Pues bueno, te puedo dar ahorita unos casos que pudieran parecer simples, pero que a la persona la traían con dolor, ¿no? El caso de las cervicales, de una persona que traía mucho dolor de mucho tiempo, y fue sorprendente porque con una sesión se le quitó. Entonces, sí, es una mujer que tenía esa molestia y fíjate que el dolor, en el caso de ella, de esa área de las cervicales, tenía que ver con sentir desvalorización intelectual. Cuando sientes que lo que tus ideas, lo que tú quieres transmitir no es tomado en cuenta y te desvaloriza, real o imaginariamente, Mm. las cervicales reaccionan. Pues se le quitó. Porque pudo conectar con eso, sí, en efecto, cómo se ha sentido con relación a eso. Otra persona tenía aquí un dolor en la mano, no podía ni agarrar nada. Pues también todo lo que hable, cualquier síntoma que tenga que ver con los huesos, vamos a hablar de la palabra desvalorización. Cuando sientes que no puedes hacerlo bien, por ejemplo, Articulaciones, huesos. articulaciones, tendones, ligamentos, todo habla de desvalorización. Si está el músculo incluido, le vamos a agregar impotencia.
Entonces uno hace la pregunta exacta, ¿qué situación viviste que te sentiste desvalorizada e impotente de lograr X cosa? La persona va a decir, pues sí, yo quería tal y no lo logré. Pues por ahí viene el origen de ese síntoma. Y entonces se trabaja con ese momento, como te digo, para descargar ese estrés que estuvo ahí, que sigue ahí hasta ahora. Que puede ser una emoción de niño, que ese Ah, día a mí no me incluyeron, me dejaron fuera de la ok. ecuación de una situación, o mi papá y mi mamá me dijeron que no fuera, o sea, todo eso puede venir de cualquier momento, incluso me dices de alguien que ni siquiera está o estuvo en tu vida en este plano, Sí, que eso es maravilloso, o sea, es es así. maravilloso darnos cuenta de que tenemos un registro dentro de nuestro cuerpo. Hay una memoria Yes. corporal y una memoria familiar que está en este campo y lo vivimos. El origen del síntoma se programó tiempo atrás. Y cuando la persona aparece su síntoma es porque tuvo un conflicto que lo desencadenó, un conflicto desencadenante. Ese es el que te provocó el síntoma. Pero antes, en la infancia o en un periodo que se llama proyecto y sentido, que es 9 meses antes, hasta mis 3 años, 9 meses, perdón, 9 meses antes de que mamá quede embarazada de mí, hasta mis 3 años. Ese periodo, todo lo que vive mamá, papá también, pero principalmente mamá, lo vive el hijo como propio. Puede estar el origen de un síntoma ahí, o puede estar en el transgeneracional, como en mi caso que te acabo de contar, Wow. por esas alianzas invisibles que se hacen por amor con los ancestros. Entonces nosotros trabajamos con el momento desencadenante, que es el que te trae a consulta, porque estás viviendo ese síntoma, ese dolor o esa situación que no cambia. Trabajamos ahí, pero vamos a ver en qué momento se programó para ir a trabajar aquel momento y descodificarlo, porque es lo que va a hacer que en futuras situaciones que la vida te presente con ese tono, no se genere un síntoma, porque ya vas a tener las herramientas dentro de ti para poder gestionarlo desde otro lugar. Y todo cambia. Maravilloso, maravilloso y de verdad que es algo que yo, yo personalmente recomiendo. Y hay algo que me gustaría también como un apoyo para nuestro auditorio y cómo puedes trabajar desde esta herramienta o herramientas que tú tienes para la gente, que en un momento más daremos todos los datos y estaremos anotando toda la información de Maru porque pueden pedir su consulta, que es muy, muy importante que busquen este tipo de ayudas como un refuerzo. Como bien lo dijiste hace un momento, no sustituye ningún tratamiento de, de médicos ni lo que tú necesites este, en tu tratamiento o en tu enfermedad. Pero es un refuerzo que te puede ayudar muchísimo para poder curar y yo he visto muchos casos de éxito. Ujú. Yo he visto muchísima gente que ha podido sanarse a sí misma con estas herramientas y con el apoyo de profesionales como tú. Y esa parte es importante decirla con todo respeto hacia el sistema médico que es el que nos apoya en lo físico, pero tener lo emocional bien puesto te puede dar una vida de calidad increíble y puedes prevenir muchísimas enfermedades. Y eso es real y de verdad es una verdad que yo la he vivido. Ujú. Y esto quisiera ver si se puede complementar para nuestro auditorio, algo que es bien importante, Maru. A mí me gustaría dar un regalo a la gente que nos está oyendo y que nos hables de cómo podemos llevar a la práctica todas estas herramientas que tú manejas para poder para podernos ayudar a nosotros mismos, porque esto es bien importante. Yo lo quiero acentuar porque hay personas profesionales como Maru que nos ayudan y nos orientan, pero el verdadero trabajo está dentro de uno.
es interno y es algo que tú tienes que decidir porque yo lo experimenté y esa parte es bien importante porque es nuestra responsabilidad curarnos a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad entender que todo esto nos ayuda para conocernos mejor y para que haya resultados reales que nosotros vamos a manifestar en lo material. Entonces, por eso lo digo tanto. Y me gustaría ver si le podemos regalar algunos tips, consejos o de alguna manera ¿qué podemos decirle a las personas que en este momento están pasándola? Tienen muchas dificultades para salir adelante, para que sus negocios vayan como quieren, para que su entorno, su trabajo y las situaciones que están pasando día a día, ellos sientan la seguridad de que todo va a estar bien, para que ellos sientan que lo que está pasando es un reflejo de lo que pasa dentro, pero que también hay formas de las que podemos cambiar muchas cosas, al menos acá adentro. O sea, porque no es lo mismo tomar las cosas que pasan fuera con miedo a tomarlas con valentía, con certeza y con herramientas de autoconocimiento para que no te afecte tanto y tener resultados, porque el pánico te lleva a que te bloqueas y el que tengas una herramienta para poder saber que puedes controlarte en cualquier situación es maravilloso y que tal vez eso te pueda quitar también desbloqueos, así como quita, o sea, yo sé que este tratamiento quita enfermedades o síntomas, pero si quita esos desbloqueos, también estos bloqueos te pueden llevar a que tienes un conflicto con el dinero, porque a lo mejor tu abuelo robó o hizo tal cosa o cosas como esas que nadie puede saber. Sobre todo eso, que muchas veces tienes un síntoma, lo sabes, lo reconoces y todo, qué bien. Pero cuando no sabemos ni qué hizo el abuelo o qué le hizo el tatarabuelo, o sea, ¿cómo le haces ahí? O sea, esa es la parte que se me hace como que maravilloso poder decir, si esto no me corresponde, yo no lo quiero cargar y no quiero tenerlo, así que quiero cambiar mi vida de alguna manera. ¿Qué consejo puedes darle a la gente que está pasándola muy mal en este momento y que siente que su vida es una cadena de episodios desafortunados, como dice la película? Pues aquí son varios temas los que abriste, pero en particular me gustaría empezar diciéndote que siempre se puede hacer algo desde la descodificación biológica, siempre, porque es biológica, no es eh, espiritual, imaginaria, esotérica, no, es descodificación biológica. Cuando una persona está viviendo situaciones que dices tú de bloqueos, esas personas pueden tener, el origen de su situación puede tener que ver con una situación transgeneracional. Por ejemplo, pudiera ser que si una persona aquí está queriendo triunfar en algún negocio y no lo logra, puede ser porque tenga un ancestro y tenga una fidelidad con ese ancestro que por triunfar hizo mucho daño. Entonces el sistema que quiere compensar no te va a permitir triunfar para que no pase eso y equilibrar. O a lo mejor si ese ancestro fue, voy a poner un ejemplo, fue un estafador, a lo mejor a ti no paran de estafarte porque estás compensando. Entonces, cuando una persona viene a consulta con un tema como estos, vamos a ver qué hay en el árbol. Las personas pueden no saber nada, pero el cuerpo sí. Las sensaciones corporales ahí está. Entonces se trabaja con eso. Es sorprendente. Es Y maravilloso. maravilloso. Es maravilloso, de verdad. Los exhorto para conocer más de este tema, para conocerse, para acercarse a Maru, que tiene sesiones para todo el mundo por videollamada, que es de lo que se ha especializado y de la forma en la que ella trabaja mucho más para poder abarcar a muchos más pacientes. Y bueno, te agradezco muchísimo
te agradezco también lo que a mí me has ayudado, porque soy un testigo de su conocimiento y de las herramientas que me ha podido proporcionar. Y los invito a conocer mucho más en sus redes sociales y ya pondremos toda la información. No, Maru está en Dubái, estamos en Dubái para la gente que nos vea por primera vez. Nosotros transmitimos desde aquí, somos dos mexicanas que Sí. nos conocimos aquí y la vida nos ha llevado a este camino y estamos muy contentas de poder aportar al mundo entero cosas que te puedan hacer más feliz, más próspero y que te atraiga la felicidad, porque si tú estás bien, todo va a estar bien. Y eso es bien importante porque somos uno. Gracias, Maru, y gracias a todos.